Gracias, maestra Isalia. En verdad me siento muy satisfecho, maestra Isalia, por la invitación que me hizo para participar en este Congreso Nacional y le agradezco la lectura de mi currículum, muy amable por esa participación. Vamos a darle... ¿Sí me están escuchando, maestros? ¿Ahora sí me escuchan? Perfectísimo, maestro, adelante. Entonces no me estaban escuchando, ¿verdad? Bien, les agradezco. Bien, maestra Isalia, decía que me siento muy satisfecho por la invitación de su persona para participar en este Congreso Nacional y le agradezco la lectura de mi currículum. Vamos a dar continuidad con este diagnóstico escolar interdisciplinario desde la corporeidad, que ya nos hizo el favor la maestra de preescolar de participarnos de él. Y acertadamente, como la maestra Isalia comentó, ahora vamos a trabajar lo que tiene que ver con la educación primaria. Y en la presentación de las transparencias, que ya no se quieren mover, pues ya lo comenté, trabajamos el diagnóstico escolar. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico escolar? ¿Por qué cuando nos asignan un grupo en la escuela primaria debemos hacerlo? Pues es igual cuando iniciamos cualquier empresa. Debemos revisar las condiciones con las que contamos para tomar las decisiones suficientes de llegar al éxito. Si no sabemos dónde estamos parados y qué cimientos tenemos, definitivamente no podremos construir nada. La razón, esta es la principal por la cual al inicio del ciclo escolar, de un bloque o de un contenido, un aprendizaje esperado, debemos de hacer un diagnóstico. En este caso nos centraremos en lo que tiene que ver con el diagnóstico al inicio del ciclo escolar. Y trabajaremos desde el lenguaje oral y escrito. Para comenzar, le daré lectura a este pensamiento de Magda Gerber. La infancia no es una carrera para ver lo rápido que un niño puede leer, escribir y contar. Se trata de una pequeña ventana de tiempo para aprender y desarrollarse al ritmo que sea adecuado para cada niño en particular. Antes no es mejor. Quiero recapitular con esta frase porque encasillamos en la escuela primaria las potencialidades de los alumnos y con los diagnósticos, al menos en este tiempo de pandemia, nos vino a dejar muy claro que debemos de tomar en cuenta con suficiencia la evaluación y la valoración de cada niño en particular. Debemos romper con ese tradicionalismo de evaluar a todos con una prueba objetiva. Ahora hay que juzgar a todos en la evaluación a raíz de su propia adquisición de aprendizajes. Vamos a retomar entonces lo que observamos en esta diapositiva para el desarrollo de esta ponencia. Trabajaremos con aprendizajes clave para la educación integral. Si bien es cierto, el día de ayer el maestro Horacio comentó que aún estamos trabajando con el Plan 2011, que ya debiéramos estar todos sumados al trabajo con aprendizajes clave, pero aún no se ha dado completamente. Entonces, aunque preescolar, primero y segundo de primaria ya están con aprendizajes clave, de tercero a sexto de primaria aún no estamos totalmente sumergidos en este plan y programa. Pero vamos a retomar los aprendizajes clave para dar continuidad a la ponencia de la maestra de preescolar. Trabajaremos también cómo la Constitución política fundamenta ese trabajo que estamos haciendo, el modelo de École para reconocer los estilos y ritmos de aprendizaje y la importancia de por qué el maestro profesional debe reconocerse en este perfil profesional, además de conocer los criterios e indicadores para docentes que debe asumir para cumplir con la función. Será la teoría que vamos a manejar para dar fundamento a esta actividad tan importante que es diagnosticar a nuestros alumnos. Vamos a rescatar entonces que este diagnóstico debe tener como base la corporeidad. No solamente entonces aprendemos con el cerebro, aprendemos con el cuerpo, con las acciones, con los gestos, con las emociones, estados de ánimo y sentimientos. A raíz de eso vamos a reconocer cuáles son todas las habilidades y capacidades que nuestros alumnos pueden desarrollar para adquirir conocimientos. Vamos a comenzar entonces con qué son los ritmos de aprendizaje. El ritmo, entiéndase como los ritmos musicales, lo rápido o lo lento que se puedan hacer. El ritmo de aprendizaje está muy ligado a los estilos de aprendizaje, pero no son lo mismo. Vamos a diferenciarlos entonces. Muy pocas veces cuando evaluamos en la escuela primaria,
reconocemos el ritmo de aprendizaje de nuestros alumnos. Hay alumnos que trabajan muy rápido y otros que trabajan muy lento. Tal vez un alumno realice un trabajo en media hora de la misma calidad de quien lo terminó en 5 minutos. Sin embargo, la calidad es la misma aunque hayan tardado más tiempo. Se llama ritmo de aprendizaje. A veces enjuiciamos a nuestros alumnos a raíz de esto, por desconocimiento o por tradición. Hay que verificar que todo lo que tenga que ver con el diagnóstico de nuestros alumnos sea fundamentado en el perfil profesional del docente, que lo trabajaremos más adelante. No existe o no se conoce como tal exactamente lo que tiene que ver con ritmos de aprendizaje. Sin embargo, aquí vamos a trabajarlo como ritmo lento, ritmo moderado y rápido. Vamos a trabajar con cuál es el ritmo rápido. Pues aquel alumno que todavía no hemos terminado de dar la indicación de trabajo cuando él ya está haciéndolo. Tal vez no puso atención al total de las indicaciones que se van a dar, pero él comienza a trabajar en esa parte. Lo importante de él es sumarse al trabajo, aunque no haya comprendido totalmente las indicaciones. Imaginemos que sumamos a un alumno de ritmo rápido con un aprendizaje activo. Son aquellos alumnos que rápido trabajan y rápido producen y quieren que el maestro se sume a revisar su trabajo por encima de los demás, por las condiciones propias de ese tipo de alumnos. Entonces el alumno con ritmo moderado será aquel que se encuentra dentro de la media del grupo. Realiza su trabajo en tiempo determinado, almacena mucha información, hace procesos después de analizarlos y probarlos. El alumno que tendría que ver con el ritmo lento tarda en hacer sus actividades, muchas veces necesita explicación 1 o 2 veces más y su aprendizaje depende tal vez de la asignatura o de la motivación que el docente pueda facilitarle. Además, esto también viene determinado por su desarrollo cognitivo. Estos ritmos están muy ligados a la edad, a la motivación del docente, al desarrollo cognitivo, a la alimentación, a las barreras para el aprendizaje, muchas condiciones que tienen que ver con esto de los ritmos para el aprendizaje. Entendido entonces y trabajado esto que tiene que ver con los ritmos de aprendizaje, que son importantes dominarlos para el trabajo en el diagnóstico, pasaremos ahora con qué son las características específicas de los alumnos en sus estilos de aprendizaje. El modelo de Kolb entonces nos propone estos estilos de aprendizaje: los activos, los reflexivos, los teóricos y los pragmáticos. Los activos, como comenté, son aquellos que disfrutan del momento. Apenas si se le está indicando qué actividad va a realizar y ya se lanzaron al ruedo a hacerla. En cuanto disminuye el encanto de esa actividad, dejan de hacerla y esperan que el maestro proponga otra actividad para inmediatamente hacerla. Les frustran los planes a largo plazo. No están interesados en los resultados. Les gusta trabajar en equipo y hacer proyectos, pero siendo el centro de atención. Esos son los alumnos activos. Tendremos entonces los maestros que revisar tanto los ritmos de aprendizaje con los estilos de aprendizaje, porque van de la mano aunque no son lo mismo. Los alumnos reflexivos entonces serían aquellos que adoptan la postura de observador. Son los que están en el salón pero muy pocas veces participan, no porque no estén interesados en el aula, sino porque están escuchando muy concienzudamente lo que el maestro dice. Escuchan antes de hablar. ¿Cuáles serían entonces los alumnos teóricos? Aquellos que se interesan en revisar toda la bibliografía que el maestro puede facilitarles. Los alumnos teóricos muchas de las veces se interesan en revisar por sí mismos la teoría antes de que el maestro participe o que puedan llevarla al pleno con el grupo. Ellos están muy interesados de tomar la teoría de primera mano. Los alumnos pragmáticos son aquellos que retoman la información para ponerla en práctica. Se lanzan decididos para ver si funciona o no funciona aquella información que se les está facilitando y tienen que experimentar para darse cuenta si funciona o no. Cada uno de estos estilos de aprendizaje se caracterizan por condiciones muy específicas y que nosotros en primaria no hacemos un diagnóstico tan específico como acertado lo hacen las maestras de preescolar, que lo hacen por fichas por alumno como lo manejó la maestra. En primaria los categorizamos por estilos de aprendizaje y por ritmos de aprendizaje, no necesariamente en lo particular, aunque en la planeación sí debemos reconocer las actividades que son propias para cada uno de estos estilos de aprendizaje. Y aún así tener actividades muy específicas para aquellos
alumnos con ritmo de aprendizaje rápido que tiene esa habilidad y facilidad para terminar las actividades. Voy a permitirme hacer una opinión de cómo en el aula podemos reconocer nuestros alumnos. Sí, tenemos que son activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos, pero ¿cómo los reconocemos directamente? ¿Cuáles son los activos? Pues aquellos que terminan la actividad rápidamente y se lanzan a revisar los cuadernos y libros de los demás para ver si ya terminaron. Anda de cierta forma no incomodando a los demás, todo depende pues de la actitud que asuma, pero siempre hace esa parte, se para en el salón, anda caminando por los pasillos porque ya terminó, aunque no está interesado si su trabajo está bien o mal, él solamente necesita otra actividad para poder continuar. ¿Y el reflexivo cuál será? Aquel que se sienta adelante en las filas y le escucha concienzudamente, maestro, y se le queda viendo a ver si usted no le está engañando. Le ve con los ojos de no será mentira lo que el maestro dice. Él analiza, critica y si no entendió le pregunta, ¿usted quiso decir esto? Un caso muy particular fue cuando el alumno en una observación de clase dijo, maestra, creo que ya se salieron del tema. Y la maestra, sí es cierto, Luis dijo que ya nos salimos del tema y vamos a retomar. Entonces ese tipo de alumno reflexivo necesita que se termine de dar la indicación para él ponerse a trabajar y decidir si ha comprendido correctamente o no las indicaciones. Nosotros los maestros los reconocemos, los vivenciamos continuamente y nos damos cuenta de qué estilo de aprendizaje tenemos. Lo que tenemos que decidir es qué actividad específicamente debemos planear para que este alumno logre el aprendizaje esperado. Los teóricos entonces serían aquellos que disfrutan de la lectura. En cuanto se tiene que hacer un organizador gráfico, un resumen, paráfrasis o alguna actividad que tenga que ver con la apropiación de la información, los teóricos son aquellos que propiamente trabajan, con o sin el docente. Y uno agradece esa forma en que los alumnos teóricos trabajan. Y los pragmáticos son aquellos que disfrutan las ciencias naturales. Todo lo que tenga que ver con llevar materiales al aula y manipularlos y trabajarlos, ver qué resultó, eso les agrada. Les gusta probar ideas, teorías y técnicas para ver si funcionan. Esta es la parte que tenemos en el aula de los alumnos teóricos, reflexivos y pragmáticos. Dentro de los aprendizajes clave, el docente debe tener presente que todos los estudiantes cuentan con un potencial creativo y sensible. En este plan y programa de aprendizajes clave, maneja que importan más los procesos que se vivan con compromiso, que se evalúe a cada estudiante en función de sus propios tiempos y ritmos de aprendizaje. El diagnóstico que el maestro esté en disposición de elaborar al inicio del ciclo escolar tendrá puntualmente que ver con el reconocimiento de estilos y ritmos de aprendizaje de sus alumnos. A raíz de esto tendrá que decidir las actividades que tenga que realizar para lograr este aprendizaje, que es la función principal del docente, el máximo logro de los aprendizajes. En el marco para la excelencia en la enseñanza de la gestión escolar de la educación básica, maneja que el maestro debe profundizar en este conocimiento de los ritmos y estilos de aprendizaje. Por eso en el dominio 2 dice una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa de inclusión. Si bien la palabra inclusión es lo que está en boga en estos tiempos, toda la escuela debe participar en lo que tiene que ver con la inclusión. Lo manejó la maestra acertadamente con lo que tiene que ver con la eliminación o la minimización de las barreras para el aprendizaje, y que el término necesidades especiales pues ha quedado sin vigencia. Este dominio 2 del marco para la excelencia plantea que el maestro y la maestra debe aportar una mejor manera al desarrollo y aprendizaje de sus alumnos, cuando tiene como referente básico sus características individuales. En la escuela toda cabeza es un mundo y cada quien debe reconocerse por sus características individuales propiamente y sus condiciones de vida. Por ello, la maestra y el maestro deben ser capaces de ofrecer oportunidades para el aprendizaje variadas. Es por ello que en este diagnóstico, al reconocer el estilo de aprendizaje de nuestros alumnos, necesariamente en la planeación de actividades durante todo el ciclo escolar, debe caracterizarse por estos aspectos,
que sean variadas, que sean interesantes y acordes a las necesidades. Necesariamente, al reconocer y categorizar a nuestros alumnos en esos estilos de aprendizaje, tendremos que elegir actividades para cada uno de estos estilos, que sean variadas, muy diferentes, que sean interesantes puesto que el alumno con un estilo de aprendizaje activo se lanza rápidamente de una actividad a otra en tanto pierde el interés, y acorde con las necesidades de ellos, en donde todos los alumnos participen y se sienten incluidos. Por eso es que este dominio es una obligación para el docente. Al conocer con suficiencia y con profundidad estos estilos y ritmos de aprendizaje, habrá que poner manos a la obra y categorizar esas actividades que encajen directamente con cada uno de estos estilos de nuestros alumnos. Este marco para la excelencia tiene el respaldo en la Constitución, y la Constitución necesariamente en el párrafo 4, donde dice que la educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad humana. Además, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Todas las facultades tendrán que ver con esta parte, que el maestro domine las formas en que el alumno aprende, para que desarrolle armónicamente todas las facultades. Además, tendrá que ver con la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Necesariamente, si el diagnóstico que el maestro realizó al inicio del ciclo escolar cumple con todas estas expectativas, las actividades que proponga realizar para desarrollo de todos los proyectos que se apliquen dentro del aula generará esta mejora continua, además de la evaluación que se tiene que realizar. En el párrafo 5 dice que el interés superior de niñas, niñas y adolescentes deberá priorizarse, y esta priorización será con la aplicación de la norma, que contribuirá a que el maestro se corresponsabilice de esta parte, reconocimiento de las formas en que los alumnos aprenden para dar pie al interés superior, y de esta forma lograr el máximo logro de los aprendizajes, que es la función principal del docente. Vamos a trabajar lo que tiene que ver con esos aprendizajes esperados. Estos son aprendizajes esperados que tienen que ver de cierta forma con la corporeidad. La corporeidad entonces es el manejo de todo el aprendizaje que se puede adquirir a través del cuerpo, no necesariamente con la cabeza. Para primero, segundo y tercer ciclo, distribuidos por 2 grados cada uno. En primer año, elige y comenta distintos materiales de lectura. Entonces será necesario que cada escuela cuente con esa biblioteca del aula, biblioteca de la escuela, donde los alumnos del primer ciclo tendrán la facilidad de elegir y comentar aquellos aspectos de interés en la lectura que ellos elijan, además de comentarla, para que en segundo ciclo ellos tengan la posibilidad de recomendarla a sus compañeros, y así sucesivamente el nivel de adquisición de conocimientos pues vaya viéndose, aparte de adquirido, que se vaya viendo superado, para que en tercer ciclo elabore reseñas de diversas obras. En este caso yo solamente manejé 2 aprendizajes esperados que tienen que ver con aprendizajes claves para la educación integral, para que en el otro aprendizaje esperado, que va muy ligado al primero, identifique y lea diversos textos informativos. En segundo ciclo lee textos informativos y reconoce sus funciones y modos de organización. Y en el tercer ciclo utiliza textos informativos para ampliar sus conocimientos sobre diversos temas. En este caso, los trabajos que se hacen con quinto y sexto grado, que tienen que ver con los textos informativos, pues viene mucho el trabajo de campo, donde el alumno debe participar en investigaciones, y esto de la pandemia pues nos ha orillado y ha buscado que explotemos todos los que formamos parte de este sistema educativo, todas nuestras áreas de oportunidad. Y definitivamente tenemos que hacerlo. A raíz de eso, ahora, una de las formas en que nuestros estudiantes pueden encontrar los textos informativos, pues ya es el Internet. Ya son bibliotecas mucho más amplias y donde ellos pueden buscar todos estos tipos de texto que tienen que ver para el manejo de textos informativos y materiales de lectura que ellos decidan utilizar. Vamos a manejar entonces estos aprendizajes esperados. Nos quedaremos en la mente el de recomienda materiales de lectura. Recomienda materiales de lectura tiene que encajar en estos 4 aspectos que tienen que ver con nuestros estilos de aprendizaje. Entonces, nuestro alumno con aprendizaje reflexivo, pues el alumno reflexiona. El alumno
Teórico teoriza, realiza pensamientos a raíz de lo que lee. El alumno pragmático experimenta y el alumno activo actúa. Tendríamos entonces nosotros que decidir con ese aprendizaje que nos quedamos mentalizados, la de recomienda materiales de lectura, cómo diseñar actividades para cada uno de esos estilos de aprendizaje. Cómo recomendar los materiales de lectura actuando, reflexionando, teorizando, experimentando. Aquí debemos tomar mucho en cuenta que tenemos nosotros los maestros la responsabilidad de elegir actividades propias para cada uno de ellos. Este párrafo dice que un aprendizaje óptimo requiere de las 4 fases, por lo que será conveniente presentar nuestra materia de tal forma que garanticemos actividades que cubran todas las fases de la rueda de Cole. Con eso, por una parte, facilitaremos el aprendizaje de todos los alumnos, cualesquiera que sea su estilo preferido, y además les ayudaremos a potenciar las fases con las que se encuentran menos cómodos. Es importante que cuidemos que en el aula exista la posibilidad de que con cualquier aprendizaje esperado, todos nuestros alumnos aprendan. Sin embargo, en niveles superiores se da mucho más énfasis al trabajo con lo teórico y dejamos de lado a lo que tiene que ver con el alumno activo por el nivel o la facilidad que tiene para apropiarse de los conocimientos. ¿Cuáles son las actividades o las formas en que podemos nosotros los maestros seleccionar las actividades para los alumnos? Vamos a trabajar los alumnos activos. Ellos aprenden mucho mejor cuando se lanzan a una actividad que les permite un desafío, cuando realizan actividades cortas o de resultado inmediato, porque se frustran o se desesperan cuando la actividad es amplia. Aquí debemos nosotros estar muy atentos para llevar actividades suficientes, y cuando nos encontremos alumnos activos que aparte de ser no nada más activos sino que tienen un ritmo de aprendizaje rápido, pues contemos con actividades que les puedan brindar mayor acrecentamiento de conocimientos a este tipo de alumnos. Además, aprenden más cuando hay emoción, drama o crisis. Aquí es donde nosotros podemos tomar en cuenta la corporeidad. El hecho de que nosotros podamos hacer lecturas de manera diferenciada, no solamente que el maestro lea o el alumno lea, sino que busquemos condiciones o posiciones que resulten de cierta forma con emoción. Eso hace la diferencia para que el alumno activo se vea interesado en la actividad que el maestro realiza. El alumno reflexivo, entonces, aprenderá cuando adopta la postura de observador, cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación, cuando puedan pensar antes de actuar. Terminada entonces la intervención del maestro, este alumno reflexivo tendrá la posibilidad de repetir las palabras del maestro. Y si nos hemos dado cuenta quienes estamos frente al aula cuando, después de que el maestro ha dado la explicación final de la temática trabajada, el alumno reflexivo opina repitiendo las palabras del maestro y preguntando, ¿entendí bien? ¿Eso es lo que usted quiso decir? Eso nos da a nosotros los maestros el pie de reconocer al alumno reflexivo. En esta parte del diagnóstico entonces será muy puntual que el maestro tome nota de cuáles serán las actividades que el alumno reflexivo necesitará propiamente realizar para aprender mejor. El alumno teórico entonces aprende a partir de modelos, teorías, sistemas con ideas y conceptos que presenten un desafío, cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. Los alumnos teóricos se lanzan rápidamente a la lectura. Ellos se apropian de las teorías cuando tienen la posibilidad de hacerlo de primera mano. Son muy hábiles para hacer cuadros sinópticos, mapas mentales o cualquier formato de recopilación de información. Los alumnos teóricos lo hacen. Los alumnos pragmáticos, con actividades que relacionen la teoría y la práctica, cuando ven a los demás hacer algo, cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediata lo que han aprendido. Comenté hace rato que los alumnos pragmáticos tienden a experimentar y a revisar si esa información que se les ha brindado o que ellos han conseguido por sus propios medios pueden aplicarla. Les encanta revisar si funciona o no y se preguntan, ¿qué pasaría si? Aunque el maestro no haya dado esa indicación de realizar la actividad, ellos experimentan. Ellos se preguntan, ¿qué pasaría si hago
lo que dice el maestro o no hago lo que dice el maestro, pero adquieren conocimientos por esa decisión propia que ellos toman. Nosotros los maestros también contamos con esos estilos de aprendizaje. Nosotros como maestros de primaria debemos también hacernos un diagnóstico de la forma en que aprendemos y nos reconocemos. Quiero comentar que si nosotros los maestros somos activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos, seguramente nos sentiremos muy familiarizados con este tipo de alumnos cuando los encontremos en el aula. Si yo me reconozco con un maestro muy teórico, que me gusta apropiarme de las teorías, entonces todos los alumnos teóricos que me encuentre yo en mi aula seguramente me sentiré familiarizado con ellos. Y así sucesivamente, cuando nos encontramos con maestros activos, ellos se hacen muy amigos de los alumnos activos. Y es ahí donde los alumnos teóricos dicen, bueno, este maestro no quiere ser mi amigo como lo era el otro maestro. Quiere decir que también nuestros alumnos tienen esa capacidad para reconocer la forma en que los maestros enseñamos. Es muy importante, maestros, que nosotros diferenciemos estos estilos de aprendizaje para que nuestro diagnóstico esté muy puntual y que las actividades que nosotros decidamos implementar en las secuencias didácticas vaya encajado ampliamente con estas formas de aprender de acuerdo a los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos y sumado a ello su ritmo de aprendizaje. Es importante que pensemos que aunque el alumno no termine el trabajo rápido, lo juzguemos o lo evaluemos a raíz de la rúbrica que utilicemos. No lo juzguemos a raíz del tiempo en que el alumno tardó para poder realizarlo. Y voy a comentar esta parte de cuáles serían unos de los instrumentos que podemos utilizar para llevar a cabo este diagnóstico. Que es importante pues que realicemos la observación, aunque este tiempo de pandemia no nos permite realizar esa observación, a menos que nos tomemos el tiempo de hacer una videollamada a nuestros alumnos y trabajar con ellos pues a distancia y con estas formas que son virtuales. Se sugiere entonces que la observación propiamente se realice cuando haya un trabajo presencial. Y es importante que en la rúbrica que trabajemos para evaluar estos contenidos dentro del aula, pues sean bien específicas. Puede ser la rúbrica o matriz de verificación, las listas de cotejo o control, registro anecdótico o anecdotario. Todos estos vienen muy explícitos en las herramientas para la evaluación, que es una serie de 5 cuadernillos donde se explicitan cada uno de ellos de cómo se trabajan y de cómo podemos reconocer de acuerdo a la técnica para la recogida de datos que nosotros utilicemos, pero que serán muy puntuales para elaborar esta parte de nuestro diagnóstico inicial. Producciones escritas y gráficas, proyectos colectivos de búsqueda de información, identificación de problemáticas y formulación de alternativas de solución. En este caso, los proyectos colectivos que decidamos realizar dentro de nuestra aula, cuidemos mucho que ya se dé el trabajo colaborativo. Si bien el trabajo cooperativo estuvo utilizándose, ahora ha perdido vigencia. El trabajo colaborativo tiene mucho que ver que todo el mundo esté comprometido con el logro del objetivo o del propósito. En este caso comentó la maestra de preescolar acertadamente que estamos muy cerca todos los que salimos beneficiados para la promoción horizontal y que debemos inundarnos en información pedagógica que venga a fortalecernos y al enfrentarnos en este proceso de valoración para la promoción horizontal. Y apropiadamente ese trabajo que tiene que ver con el trabajo colaborativo viene ampliamente y puntual, muy específico en esta valoración que vamos a presentar. Todo lo que tenga que ver con trabajo colaborativo e inclusión son las temáticas muy fuertes para esta valoración de promoción horizontal que presentaremos. Además, podemos utilizar esquemas y mapas conceptuales, registros y cuadros de actitudes observadas en los estudiantes en las actividades colectivas, portafolios y carpetas de los trabajos, pruebas y escritas y orales. Todo esto es información que, si bien podemos profundizar en ella en las herramientas para la evaluación, pero tenemos el conocimiento de manera, aunque sea superficial, de qué echar mano para poder trabajar en ese diagnóstico que tenemos que elaborar y que nos van a servir propiamente para que sean evidencias del diagnóstico. Hay que revisar, maestros, que estas evidencias del diagnóstico sean confiables, y confiables porque al serlo de esta forma
todo lo que nosotros diseñemos para aplicar dentro de nuestro plan individual de trabajo en el aula, pues estará bien fundamentado y garantizado de que nuestros alumnos aprenderán, que es nuestra principal labor dentro de la escuela, que nuestros alumnos aprendan. La evaluación educativa. La evaluación educativa es una bibliografía de María Antonia Casanova que habla sobre que no necesariamente los alumnos aprenden con lo memorizado, que tendremos nosotros ya la obligación de revisar nuevas formas de trabajar la enseñanza. En diapositivas anteriores trabajamos que el maestro debe ofrecer al alumno técnicas variadas, que sean lúdicas y que no estén mecanizadas. Nos habla de esto María Antonia Casanova, que debemos ya dejar de lado este aprendizaje, que permita no solo valorar lo acumulado por lo que se memoriza. Y el hecho de la pandemia que ha venido sino a erradicar, a limitar la aplicación de las pruebas objetivas de las editoriales, porque ahora en el marco de la evaluación en Jalisco que estamos trabajando, dice que debemos valorar el aprendizaje del alumno a raíz de aquellos cambios y de aquellos conocimientos que vino a adquirir que le sirven para la vida. Por ejemplo, el cuidado de las plantas, el cuidado del ambiente, acciones que realiza en la casa y que no necesariamente tienen que ver con aprendizaje en la memoria. Y esos aprendizajes de memoria, llámense conceptos, que eso es lo que se valoraba en muchas ocasiones en las pruebas objetivas que se adquieren en las editoriales. Se debe entonces tomar en cuenta obligatoriamente a raíz de esta pandemia lo que tiene que ver con la formación como persona, sus actitudes, su asunción de normas, procedimientos de estudio y de trabajo. Las actitudes, porque ahora con el tiempo que está en casa, pues necesariamente tendrá que revisar el comportamiento que realiza dentro de la casa. Si es que en el tiempo dentro de la escuela había un reglamento escolar, pues al trasladarse el aprendizaje a la casa, pues tendría él que revisar que las normas que se vivencian dentro de su casa serían muy diferentes a las que en un reglamento escolar dentro del aula se establecen. Eso tendría que ver con la asunción de normas y los procedimientos de estudio. Aquí en Jalisco, con la pandemia, de acuerdo a lo que leímos en el marco para la evaluación, los procedimientos de estudio se ven muy afectados de acuerdo a las condiciones de nuestros alumnos. Habrá alumnos que tengan en su casa las posibilidades de tener a alguien que le apoye, alguien que le aconseje o le asesore si los trabajos que está presentando tendrían que ver con el logro de los aprendizajes o si cuentan o no con herramientas virtuales. Cada uno de nuestros alumnos en este tiempo de la pandemia pues ha enfrentado condiciones diferentes. El diagnóstico entonces en tiempos de pandemia es muy diferenciado del diagnóstico en tiempos presenciales. Estoy haciendo este comentario porque toda la información que estamos brindando, o al menos que yo les estoy compartiendo, tendría que ver mucho para la situación presencial. Esperemos que en este inicio del ciclo escolar 2021-22 podamos aplicarlo en esta condición de la presencialidad en la observación. De otra forma, la evaluación diagnóstica que tendríamos que realizar de manera virtual, pues tendría que ver con la observación a distancia. Eso de acuerdo a las condiciones que en las condiciones que cada uno de nuestros alumnos se enfrente. Y que para lograr esta parte, definitivamente el compromiso profesional del docente debería ponerse a prueba. En esta diapositiva que les presento, tenía la intención de quitar información. Pero este párrafo fue analizado en el curso que tuvimos para el seguimiento de nuestros alumnos a distancia y definitivamente tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo y está ligado ampliamente con esto que tiene que ver con la corporeidad, de cómo debemos asumir que actualmente el alumno no solo aprende con la cabeza, sino también desde el cuerpo. Por eso es muy importante que dentro de las actividades que planteemos en las secuencias didácticas tengan que ver con todos los sentidos. Si la aplicación y el desarrollo de los aprendizajes esperados dentro de las actividades de la planeación involucran los sentidos del cuerpo humano, seguramente ese conocimiento que los alumnos van adquiriendo tendrá mayor duración y será un aprendizaje para la vida porque podrá recordarlo durante buen tiempo. Recordemos esa frase que dice que lo que bien se aprende nunca se olvida, y con esta aplicación de todos los sentidos en la realización de actividades, pues seguramente queda mayor fundamentado.
Aunque el centro de procesamiento de toda la información que sentimos y percibimos es con el cerebro, todo el cuerpo manda señales de las experiencias que día con día se viven. Por eso es necesario que los maestros trabajemos en esa parte de barreras para el aprendizaje que tienen que ver con las barreras pedagógicas. Y las barreras pedagógicas son aquellas que desde la actitud del maestro asume. Cuando el maestro llega al aula con una actitud de cansancio o con depresión, frustración, el alumno asume ese sentimiento o ese estado de ánimo que el maestro le presenta. Definitivamente los maestros notan el actuar del docente, pero si el maestro llega al aula con todo el optimismo y les comparte a los alumnos esas condiciones, los alumnos trabajarán seguramente con ese optimismo que el maestro les presenta y con esa posibilidad de hacer las cosas de buena forma. Hay que cuidar entonces, maestros, que esas barreras para el aprendizaje que tienen que ver con lo pedagógico y con el actuar del docente, nosotros desde nuestra trinchera busquemos erradicarlas o minimizarlas, que es parte de la teoría que se maneja. Desde hace ya tiempo se ha discutido la importancia de involucrar al cuerpo en el aprendizaje escolar. Sin embargo, cambiar esa vieja práctica de estar sentado recibiendo información durante toda la jornada no ha cambiado del todo. Este párrafo me interesó y me hizo recordar ayer al maestro Horacio cuando proyectó la foto, recuerdan los que estuvimos ayer, de la enseñanza en 1930 y la foto del 2018 de las filas de los alumnos, y que comentó ampliamente de encuentran las diferencias y no había muchas. La educación tradicional de estar sentado, escuchando al maestro, escuchando al alumno, intercambiar información, pues no ha cambiado del todo. Aquí lo importante del diagnóstico escolar desde la corporeidad es buscar que en la escuela implementemos actividades que tengan que ver con el movimiento, que los alumnos involucren los sentidos, que se levanten, que muevan el cuerpo, que revisen que podemos adquirir los conocimientos con todas las partes del cuerpo, no necesariamente con la cabeza. Y que de nosotros está el punto de partida para decidir que esa educación tradicional que tiene que ver con estar sentados cambie. Se puede diferenciar una forma de aprender en la que se considera al alumno un individuo pasivo de aquella en la que pasa a ser un alumno activo. Es esta parte de la corporeidad, que busquemos que el alumno se involucre en su aprendizaje. Este problema se presenta desde la educación presencial. No por tratarse de trabajo escolar debe pensarse que solo leyendo y escribiendo, con la ayuda de los dispositivos se aprende. Por el contrario, esta parte de la corporeidad emplea el cuerpo, el movimiento, los sentidos y las emociones. Desde la forma en que nosotros hacemos los gestos, las personas aprenden, o al menos interpretan qué es lo que estamos diciendo, pensando o actuando cuando no hablamos. Nuestra cara expresa todo lo que queremos decir. Es importante reconocer que en todos los países en el mundo, todas las personas reconocemos los gestos. Todos los gestos son iguales en todas las partes del mundo. Una persona con felicidad pondrá la cara feliz en cualquier parte del mundo. Y una persona triste será triste donde sea. Entonces el lenguaje corporal, el lenguaje gestual es mucho más importante que el lenguaje de palabras, porque expresamos mucho más. Todo mundo entiende qué quiere decir uno con sus gestos de la cara. Es por eso, maestros, que cuidemos mucho la forma gestual que realizamos dentro del aula de clase, sobre todo con las participaciones de los alumnos. Hay veces que los alumnos participan y solo con tu cara le dijiste que está mal, que su participación no debió ser o que no estás de acuerdo con él. Entonces la retroalimentación que estamos brindándole al alumno, seguramente el alumno, en vez de brindarle la posibilidad de seguir creciendo y acrecentando sus conocimientos, vendrá a limitarle y a que decida la próxima vez no participar en esta clase. Es importante, maestros, entonces, que también nosotros trabajemos en la corporeidad para poder desarrollarla dentro de nuestra aula de clase. Además, el valor de la lectura y de que es innegable que existen momentos en que se debe estar en lugar fijo, el cuerpo no puede quedar fuera de la experiencia de aprendizaje. Si bien es cierto que a veces es necesario que estemos tranquilos y que no estemos haciendo ruido ni moviéndonos, pero necesariamente no por estar moviéndonos no vamos a aprender.
pareciera que cultura que solo los alumnos que están sin hacer ruido en sus filas, callados, son los que están aprendiendo. En preescolar es muy aplicada literalmente lo que tiene que ver la corporeidad. Y los de la primaria venimos de cierta forma a limitar a los alumnos en eso que las maestras y maestros de preescolar ya han desarrollado. Creo que esto de que los maestros de primaria conozcamos que podemos implementar la corporeidad dentro de nuestras clases, pues vaya que es una novedad, al menos así debiera entenderse. Que no necesariamente para que aprendan, los alumnos deben estar sentados en sus butacas con las filitas en orden. Habrá que utilizar otras estrategias porque aprenderán con el cuerpo, no solamente con el cerebro. No se trata de que todo el tiempo el alumno brinque o juegue, sino de que a través de diferentes estrategias se aprenda con todos los sentidos. Además, si se considera que existen diferentes tipos de inteligencia, para lograr el aprendizaje auténtico y significativo, tanto el cuerpo, la cognición, las emociones y toda la experiencia que pueden brindar deben estar involucrados en el descubrimiento y en el procedimiento de la información. La corporeidad, entonces, maestros, debe ser una nueva estrategia o una nueva forma de buscar nosotros, los de primaria en el caso, de diagnosticar a nuestros alumnos en esta parte que tiene que ver con reconocer la forma en que ellos aprenden. Y a raíz de eso, trabajar el aprendizaje esperado con estrategias y actividades propias que logren que el alumno pueda movilizarse físicamente. Ya no limitarlos a que estemos ordenados, no necesariamente con el orden el alumno aprende, porque el alumno puede estar en el aula pero no necesariamente aprendiendo, entonces puede estar sentado y callado pero tampoco puede funcionar así. La corporeidad entonces viene a ser dentro de este congreso una parte puntual. Es la parte diamantina del Congreso, aplicar la corporeidad dentro de nuestro diagnóstico escolar y reconocer a nuestros alumnos a partir de lo que saben hacer con su cuerpo para poder aplicar actividades que logren los aprendizajes esperados, que es el fin último de la labor de todos los docentes. Y les participo, maestros, de este canal de YouTube. Soy el creador y administrador del canal de YouTube, el profe Robert. En ese canal hay videos que tienen que ver con temáticas suficientes para este proceso de valoración de promoción horizontal. Pueden encontrar ahí todos los videos que tienen que ver con evaluación, con eliminación de barreras para el aprendizaje, inclusión, motivación, evaluación y planeación. Son temáticas muy generalizadas para el docente y que pueden apoyar ampliamente para el logro exitoso de esta presentación de nuestro examen a promoción horizontal. Y con eso termino mi participación, maestra Isalia. Muchas gracias por dar la apertura a mi persona y que este Congreso Diagnóstico Escolar Interdisciplinario desde la corporeidad le haya facilitado a los maestros el acceso a teoría y aplicación en la práctica profesional. Buena tarde, maestros.